Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Con un gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Damos la bienvenida a Ana también. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor la siga guardando, le siga dando esa salud que ella necesita. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi hermano, en esta mañana, bueno, ha avanzado un poquito la hora. Vamos a hablar la palabra del Señor y queremos hablar bajo el tema cuidado, cuida tu salvación. Alabanzas al Señor. Cuidado, cuida tu salvación. Necesitamos prestarle mucha atención a nuestra salvación. Como hijos de Dios, debemos saber que la salvación es un regalo. Que Dios en su misericordia en su bondad nos la ha dado. Amén. Hoy podemos decir nosotros que en Cristo tenemos salvación. Amén. Hoy yo puedo asegurarle, hermano, que me siento salvo. Amén. No sé si usted puede decir lo mismo, amén, pero yo creo que usted debe de sentirse salvo. Usted debe de estar seguro de que Cristo perdonó sus pecados. Amén. Yo debo de estar seguro de eso. ¿Cómo sería si yo como creyente no estuviera seguro de mi salvación? ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo viviría la vida cristiana? ¿Cómo yo diría, pero ¿será que sí que me ha perdonado el Señor? ¿Será que soy salvo? Pues yo quiero decirle en esta mañana que se sienta seguro que usted es salvo. Gloria al nombre del Señor. Porque Él ha prometido que todo aquel que cree en Él y se aparta del pecado y le confiesa como Señor y Salvador, es salvo por su palabra. Pero la pregunta en esta mañana, cuidado, no descuide, cuida tu salvación. ¿Por qué hacemos esta pregunta en esta mañana? ¿Será que podemos perder la salvación? ¿Será que en medio de alguna situación yo pueda perder la salvación? ¿Cuántas personas piensan que hoy en día pueden hacer lo que quieran, vivir como quieren y no pasa nada? Este pensamiento se ha ido fomentando a través de los años, de que no importa lo que yo haga o como viva, estoy salvo. Yo he creído en Jesús y porque he creído en Él no pasa nada. Ahora bien, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿Qué dice usted, hermano Anita? Amén. Gloria al Señor. Esta pregunta por años se ha hecho. Muchos teólogos, predicadores, muchos de ellos han aportado ese pensamiento. Un pensamiento, no sé si usted se acuerda de este hombre o de este movimiento, de un movimiento calvinista. Aquel hombre que piensa que no importa, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no hay vuelta atrás, y yo le doy la razón en eso. Cristo hizo el sacrificio perfecto, murió por nuestros pecados, nos salvó si creemos en Él. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿hasta dónde estoy yo seguro de que esa salvación tan preciosa, que es un regalo de Dios, yo pueda mantenerla? ¿Quién? Estas personas calvinistas aseguran que el cristiano no puede perder la salvación.
renovación. Este movimiento afirma que el creyente en Cristo, una vez salvo, siempre será salvo. ¿Cómo así? Una vez salvo, siempre será salvo. Pase lo que pase, haga lo que haga, viva como viva, pues el diablo y el pecado fueron destruidos y fueron consumidos en el sacrificio del Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesús. Usted y yo sabemos que en la cruz del Calvario ese sacrificio fue hecho perfecto. Alabanzas al Señor. Es nuestro deber pedir al Señor en oración, hermanos. No solo la revelación de la palabra de Dios, sino la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que cada día que pasa ser renovado por su Espíritu, para poder aprender esta verdad y no caer en un conformismo espiritual. A la verdad que hoy en día hay muchos que han caído en un conformismo espiritual y viven de cualquier manera. Por eso en la iglesia vemos todo tipo de personas, unos más avivados, otros menos avivados. Y no estamos juzgando a nadie en esta mañana, hermano. No, nos libre Dios de esto. Pero sí quiero llamar la atención del pueblo de Dios en esta mañana, que necesitamos poner todo el empeño, poner esa atención, gloria al Señor, a nuestra salvación. De no caer en ese pensamiento que no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, yo ya soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que no es con teología, no es con ciencia, sino es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y este es un pensamiento de esta persona. Miren lo más terrible, que no se apoya en tesis teológica humana, sino en un fundamento bíblico. Vamos a estar viendo algunas citas bíblicas, cuestionando la decisión de Dios. Si a un cristiano se le promete vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esa? ¿Cuántos saben que el Señor nos ha prometido que vamos a vivir para siempre con Él? Amén. Amén. El Señor nos lo ha prometido. Pero este tipo de personas argumentan sus tesis basadas en textos bíblicos, como tal que dice en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas personas creen en Jesús? Cuando Jesús estaba aquí viviendo su vida terrenal, muchos le seguían a Jesús. Unos le seguían a lo mejor porque hablaba bonito. Otros le seguían porque querían ver los milagros que Jesús hacía. Algunos porque daba de comer también. Si Jesús estaba ahí, bueno, la cosa está buena. Otros porque le gustaba cómo Jesús hablaba. Pero al final no le servían, no le seguían porque realmente querían hacer la voluntad que Jesús decía, sino porque querían tentarles muchos de ellos. Es decir, mis amados hermanos, que en la iglesia del Señor todos estamos buscando un solo objetivo, y es de que un día lleguemos al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Para estar con Él por toda la eternidad. Amén. En usted y en mí debe de estar ese anhelo, ese deseo ferviente por decir un día: Señor, aquí estoy delante de ti. Amén. Hay una canción que me conmueve mucho.
Se llama Cara a Cara. Y las palabras de esa canción, a la verdad, hermano, que son profundas. Porque cuando nos presentemos allá ante el Señor, a lo mejor hay cosas que no la entendemos ahora, pero un día que estemos allá, hoy más le voy a decir algo, ya no nos hará falta preguntarle nada al Señor, porque vamos a adorarle y alabarle a Él por toda la eternidad. Y ya no nos va a interesar que si quiero saber algo, no. Lo que nos va a interesar es darle la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Este pensamiento calvinista, según esta teología, un cristiano no puede perder la salvación, afirmando que todo lo que la Biblia dice con respecto a lo que se nos promete cuando recibimos a Cristo no sería invalidado. Aseguran que la salvación es un regalo, es un don de Dios dado por Dios, que los dones de Dios son irrevocables y que la vida eterna no puede ser temporal. Yo creo que hasta ahora va bien, pero que Dios no puede retratarse de su palabra. También dicen que Dios no puede mentir, basándose en el texto bíblico, donde cuando Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Cuando la Biblia habla de la salvación, nos habla bien claro de cuáles son los requisitos que debemos tener. El escritor a los hebreos nos escribe lo siguiente, y que necesitamos poner todo el empeño y la perseverancia necesaria para no deslizarnos y descuidar nuestra salvación. Hemos leído unos versos muy bonitos de la palabra de Dios que nos motivan. Estos versos nos hacen un llamamiento a estar alerta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Que hemos oído que Él vendrá por su iglesia. Que los que creen en Él tendrán vida eterna. Que los que han creído en Él serán salvos de la ira que vendrá. Que los que han creído en Él por su palabra, Él los librará de la muerte eterna y les dará vida. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar, amados hermanos? Debemos poner sumo cuidado a este mover de la vida en la cual estamos viviendo. A la verdad que estamos en unos tiempos donde el desánimo entra con facilidad en nuestros hogares y en nuestras vidas, donde muchas veces no nos interesamos. Mire, los años, no sé si ustedes se recuerdan, aquí lo que ya tienen un tiempecito en la iglesia, cuando se hablaba de un ayuno, la iglesia se llenaba. Todos los hermanos venían. Todos estábamos ahí orando, ayunando. Cuando se hablaba de una oración o de un matutino o de algo, hermanos, éramos los primeros en estar ahí. Pero ahora como que ya no nos interesa, como que nos hemos afanado tanto, como que nos hemos entretenido tanto en tantas cosas, hermanos, que
Estamos dejando a un lado lo que nos conviene, el estar perseverando en la presencia de Dios, el estar en la gracia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos cuesta orar, hermanos. A veces llegamos a la iglesia y lo primero que hacemos es hablar con el hermano. A veces tenemos la sensación de que como que todo da igual, gloria al nombre de Jesús. No quiero estar reprochándole nada a nadie, hermano, en esta mañana, pero la palabra del Señor, yo creo que este lugar ha sido dedicado con un propósito. Aquí no venimos a estar para tener un momento de ocio. No, ese no es el propósito de este lugar de reunión. Este lugar de reunión es el lugar que hemos elegido, que ha sido santificado para que su palabra sea predicada, para que la presencia de Dios se mueva en medio de su pueblo, donde hay un hombre, una mujer dispuesta a recibir el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Esta pandemia ha sido una bendición por muchos lados, pero también tiene sus cosas negativas. Como no nos podemos arrodillar para orar, pues ya nos sentamos ahí. Muchas veces llegamos y no oramos ni nada, y bueno, y no pasa nada. Pero ¿qué está pasando, hermanos? Hemos llegado aquí, gloria al nombre de Jesús. No sé, ayer el hermano decía, no sé cuánto estuvieron en el ayuno que teníamos a nivel nacional. Allá ni hasta eso, hermanos. Ya habían, usted sabe una cosa, para los que no estuvieron, había más de 700 dispositivos. Fue de gran bendición. La presencia de Dios se manifestó a través de una pantalla así de Zoom. Pero hermanos, había una necesidad. Necesitamos orar, necesitamos estar en la presencia de Dios, pero ya como que no nos interesa nada, gloria al Señor. Como que estamos tan afanados en las cosas de la vida. Alabanzas al Señor. Cuidado, no descuide tu salvación. Interésate por las cosas de Dios. Ahora ya no podemos hincarnos aquí cuando llegamos. Pero yo no creo, hermano, que Dios solamente nos escucha cuando nos hincamos de rodillas. No, yo no creo eso. Yo creo que si hay un hombre y una mujer de Dios que necesita hablar con Dios, no importa que esté hincado, no importa que esté acostado, no importa que esté parado, no importa que esté en el bus, no importa que esté conduciendo, no importa dónde esté, si hay un hombre o una mujer que quiera conectarse con Dios, Dios está dispuesto a escucharle, Dios está dispuesto a hablar con nosotros, no importa dónde estemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo a veces he venido en el coche y he empezado a hablar con Dios y he empezado a hablar en lengua y a llorar, y he tenido que darle gracias al Señor, y no estaba aquí en la iglesia. Alabanzas al Señor. Hermano, cuidemos nuestra salvación. Es que cuando le damos prioridad a las cosas que no debemos darle prioridad, en nosotros se va creando una apatía. Nos volvemos apáticos. No hay ese deseo, no hay ese anhelo, no hay esa hambre, esa sed de estar en la presencia de Dios. Porque estamos tan afanados y no nos conformamos con solo los días de la semana. Hasta los fines de semana nos afanamos tanto, hermanos. Alabanzas al Señor. Hermano, no me malinterpreten esta mañana, pero yo quiero hablarles de la palabra de Dios.
Alabanzas al Señor. Debemos cuidar la salvación. De acuerdo a lo registrado en este texto bíblico que hemos leído, si el creyente descuida la salvación ya recibida por gracia y se desliza y cae, la puede perder. Es cierto que una vez que recibimos a Jesús como Salvador y Señor, nos acogemos a su gracia, aceptamos y recibimos la salvación como regalo. Pero no podemos pensar que porque ya la tenemos, está asegurada. Ahora nos toca cuidarla. Esto es igual como mi esposa. Yo he firmado un papel. En el año 1997 firmé un papel. El caso con Mercedes, Concepción Medrano. Cariñosamente no. Gloria a Dios. Me estoy metiendo en problemas. Y he firmado ese papel. ¿Cuánto me costó? ¿Te acuerdas? No me acuerdo cuánto me costó ese papel. Alabanzas al Señor. Pero eso sí es mía, es mi esposa ahora. Pero ahora yo tengo que cuidarla. Ahora me toca el papel de cuidarla, de protegerla, de darle la protección que ella se merece. Y bueno, gracias a Dios llovió mucho. Y aquí estamos todavía. Ella me cuida a mí, yo la cuido a ella a mí. ¿Cuánto me ha cuidado? Me está pasando ya. Gloria a Dios. Entonces la salvación, hermanos, necesitamos cuidarla. Necesitamos cultivar ese gozo que el Señor ha prometido. Por eso allá en esa fiesta el Señor Jesús dijo algo. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que se puso en pie en el último y gran día de la fiesta. Alabanzas al Señor. Poniéndose en pie diciendo que los que han creído en Él, como dice la Escritura, correrían ríos de agua viva. Alabanzas al Señor. Es decir, que hay un gozo, pero necesitamos cuidarlo. Es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que hoy usted puede levantar las manos y darle la gloria a Dios y decirle: gracias, Señor, por la salvación que me diste. No debemos descuidarla. Podemos perderla. Ya está asegurada, sí. No podemos pensar que la vamos a perder. Pase lo que pase, hermanos, usted y yo debemos de entender que la salvación incluye una vida de santidad delante de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar este regalo. Conservar la salvación implica una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de sometimiento a la palabra de Dios. ¿Cuándo se descuida la salvación? La palabra de Dios nos confirma que la corona de la vida solo la reciben aquellos que pelean la batalla de la fe y vencen. Este galardón solo lo tienen aquellos que han guardado cuidadosamente su vida delante de Dios. Los que aman su venida, aquellos creyentes que se conservan puros y apartados de la contaminación del mundo. Es decir, hermano, la Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿por qué el enemigo anda como león rugiente? Nosotros se nos ha revelado su nombre. Hemos tenido la revelación del nombre de Jesús.
hemos sido salvos por su gracia, pero el enemigo, hay un enemigo que está rondando, que va a poner desánimo, que va a poner descuido en nosotros, que tratará de hacernos la vida imposible, que no querrá que usted y yo busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, porque Él anda como un león, no que sea un león, sino que anda como un león rugiente. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, nosotros tenemos a Dios todopoderoso, nosotros tenemos a Jesús, que es el dador de la vida. Alabanzas al Señor. Debemos de cuidar, hermanos. No debemos caer en el conformismo, pensar que ya porque hemos sido bautizados en su nombre, porque creemos en Jesús, el enemigo va a estar quieto. No, va a tratar de robarnos la salvación. Por eso Pablo le escribe a Timoteo por allá diciéndole, en segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 7 y el verso 8, mire lo que le dice el hermano Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que amamos su venida. Y yo quiero decirle que amamos la venida del Señor en esta mañana, que le esperamos a Él, que estamos aquí en su presencia, porque un día le veremos a Él. Alabanzas al Señor. Pero debemos cuidar la salvación, hermanos. Cristo viene. Viene de verdad. Hermana amiga, Cristo viene de verdad. Necesitamos estar preparados, hermano. Será como un abrir y cerrar de ojos. Hoy estamos aquí todos. A lo mejor saliendo de aquí, entierren al pastor. Pues no sabemos, porque el futuro lo conoce Dios. Pero eso quiere decir, hermano, que a cada momento, a cada instante yo debo de estar preparado. Yo debo de estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El Señor escribe a una de las iglesias, Apocalipsis capítulo 3, y empieza a decirle, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de aquel que vive y estás muerto. Aleluya. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Alabanzas al Señor. Guárdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. No sabemos a qué hora. Gloria al nombre de Jesús. No sabemos cuál es el momento exacto. No sabemos, hermana Astenia, cuándo será la venida del Señor. Pero si una cosa estamos seguros, es que debemos estar preparados para irnos con Él. Alabanzas al Señor. El verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Alabanzas al Señor. Necesitamos retener lo que hemos recibido. Que nadie tome nuestra corona. No importa lo que tengamos que sufrir. Cuando el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo, usted sabe lo que había sufrido el apóstol Pablo. Había sufrido mucho, pero él le dijo esas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Alabanzas al Señor. Necesitamos guardar la fe. Necesitamos guardar la fe en Él. ¿Qué pasaría? Oiga, ¿cuántas veces a usted le ha pasado que ha comprado algún billete y se ha quedado?
y el autobús lo ha dejado. A mí me ha pasado eso. He tenido que coger otro. Sí, no me ha pasado. O cuando usted baja al metro y baja corriendo y le cierran la puerta ahí, en la misma cara. Ahí tiene que esperar. Hay veces la vuelve. Alabanza, San Señor. A veces la abre, pero no todas las veces. Oiga, hay que estar preparados, retener lo que Dios nos ha dado. Cuando dejamos o cuando dejamos de perseverar, podemos perder la salvación. Cuando usted deja de perseverar en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la lectura de la palabra, hermano, empieza a entrar el desánimo, empieza a entrar la dejadez, empieza a entrar esa sensación por las cosas del mundo. Por eso, hermano, la vida cristiana no es simplemente de venir a la iglesia y de decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, la vida cristiana se trata de tener una perseverancia, de orar, de ayunar, de leer la palabra, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque somos carne y necesitamos doblegar esta carne, porque la palabra de Dios dice que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. Nuestra salvación no depende de los años que llevamos de ser bautizados. Nuestra salvación tampoco depende del conocimiento que usted tenga. Usted sabe las personas que hay con conocimiento de la Biblia. Usted sabe la persona que hay con el conocimiento de tantas cosas. No depende del conocimiento que hayamos adquirido. No depende de nuestra experiencia. No depende de los títulos eclesiásticos obtenidos. Es teólogo, es esto, es aquello, todo eso es importante, sí. Tampoco depende porque yo sea humilde. Ay, tan humilde, hermano, mira, tan sencillo. No depende de eso. No depende, gloria al Señor, de nada de estas cosas. Nuestra salvación depende de nuestra fe, obediencia y perseverancia en el Señor Jesús y en su evangelio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Depende de esa obediencia. Dice la palabra del Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, verso 2 y verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay tantas cosas, hermanos, que nos pueden hacer descuidar nuestra salvación. Perdón. Cuidado, cuida tu salvación. Mateo capítulo 10, verso 22 dice: y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda constante a Dios, nos asegurará no descuidar la salvación. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, mis amados hermanos, que tenemos una tarea por delante. Tenemos un gran reto, hermano. Todavía no hemos terminado, hermano. No nos acomodemos. Sigamos avanzando. Sigamos animados. Sigamos buscando la presencia del Señor. Hermano, mire,
Tantas cosas que nos hacen a veces desmayar, hermano, pero es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de afirmarnos en el Señor, de que otra vez volvamos a ese primer amor, que nos interesemos. Si mira, hermano, las actividades, yo siempre he dicho, ¿cuáles son nuestras actividades, hermano William? ¿Cuáles son nuestras actividades? ¿A qué clase de actividades, hermano? Espirituales. Las que nosotros hacemos como cristianos. Sí, la oración, la lectura de la Biblia, ayunos, congregarse. Todas esas son nuestras actividades. No hacemos otra cosa, hermano Aníbal. Y es lo que hacemos nosotros. Y eso nos ayuda ¿a qué? A estar fuerte, a estar unido, a estar en armonía. Alabanzas al Señor. Es cierto que fuimos rescatados, hermanos, sí. Fuimos liberados. Fuimos santificados del pecado. Pero también es cierto que debemos permanecer firmes en la fe. No podemos volver a las prisiones oscuras de donde fuimos rescatados. No podemos volver a practicar el pecado. Miren, hermanos, cuando nos descuidamos, entra en nosotros esa insensibilidad. Nos volvemos insensibles ante la presencia de Dios. Nos volvemos insensibles ante las necesidades que tenemos como hombres espirituales. Debemos reconocer que necesitamos a Dios. Hay unas recomendaciones que yo quiero darle en esta mañana. La palabra de Dios dice, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos muertos para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Alabanzas al Señor. Colosenses capítulo 1 del verso 21 al verso 23, también allí encontramos: y a vosotros también que erais en otro tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Y en verdad, si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Alabanzas al Señor. Necesitamos atender, hermanos, la palabra de Dios. Cuando somos enredados y vencidos por el pecado, podemos perder la salvación. Jesús dijo en una ocasión que cuando el espíritu sale del hombre, de un hombre, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando. Vea lo que dice Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vean cómo montado este pensamiento calvinista. Si una persona, ¿a qué se refiere Jesús? Cuando aceptamos a Cristo, Cristo entra a nuestra vida, organiza nuestra casa, saca todo lo que es malo de nuestro corazón, de nuestra vida,
la adorna con su espíritu, la adorna con su presencia. Y por eso, si aquel hombre se descuida y si ese espíritu inmundo ve cuando las personas se apartan de Dios, vuelve otra vez a esa vida. Y por eso vemos que hay muchos que se ponen peores. ¿Ya lo ha visto, no? Bastante se ha visto. Está peor que antes. Uy, ahora es más malo. Ahora es más grosero. Ahora habla peor. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestra salvación. Amén. Debemos cuidarla, no descuidarnos, gloria al Señor, porque esto es peligroso. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, segunda de Pedro capítulo 2, verso 20 al 22, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su propio estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo llamamiento que le fue dado. Oiga, necesitamos cuidarnos, gloria al nombre de Jesús. El verso 22 termina diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Alabanzas al Señor. No debemos descuidar nuestra salvación, hermanos. El Espíritu Santo, por medio de Pedro, afirma que quienes en un tiempo escaparon de la condenación del pecado, pero que volvieron a caer en su corrupción y profanan la palabra de Dios, son dominados y sometidos por este. Es decir, amados hermanos, la expresión porque mejor les hubiera sido no haber conocido y después volverse atrás indica la magnitud del castigo que recibirá quien se aparta de la fe y se vuelve al mundo pecador. Cuidémonos, cuidemos la salvación de nuestra alma. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, hermano, que la salvación podemos perderla. Por eso necesitamos cada día que pasa, cada momento, a cada instante, estar en la presencia del Señor. Si usted agarra una mata, usted ve esas matitas que venden en los albolarios para tenerla dentro de la casa. Usted deja esa mata ahí adentro y no le da sol ni le echa agua. ¿Qué pasaría con esa mata? Se seca. Necesita el sol. Necesita el agua. El Señor nos ha regalado la salvación. Amén. Pero necesitamos cuidarla. Necesitamos tener cuidado. Cuidar la salvación, cuidarnos de las acechanzas del maligno. Hay influencias que muchas veces afectan a nuestra creencia, a nuestra fe. Muchos creyentes son influenciados por otros y por sus propias decisiones abandonan la fe.
Un cristiano que lleva a entrar en un desánimo o amargura profunda ante el problema que enfrenta es sumo peligro. Porque el desánimo ya me da igual lo que diga la palabra de Dios. Es una presa fácil. Se da cuenta que allá en el huerto, cuando la mujer le puso atención a la serpiente, ¿qué pasó? Cayó. Es decir, el enemigo empieza a hablar a la mente y empieza a hablarnos, y esto empezamos nosotros a escuchar la voz del enemigo y no a escuchar la voz de Dios, que es su palabra. Entramos en el desánimo, ya no sentimos deseo de nada, ya no me da igual todo. Y necesitamos cuidarnos, hermanos. Diariamente muchos contaminados por doctrina de errores y de demonios, de sectan y niegan la fe. Por eso Pedro por allá le escribe a Timoteo diciéndole: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. El creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, necesita perseverar, necesita tener la continuidad y para obtener la salvación, el cual debe ser cuidada, conservada, andando en obediencia y santidad delante de Dios. No obstante, como nuestra naturaleza es adámica y pecaminosa, podemos llegar a pecar. Sí, podemos llegar a pecar. Si llegamos a pecar, lo que hay que hacer es admitir, reconocer nuestra culpabilidad ante Dios, reconocer que hemos fallado, arrepentirnos y apartarnos del pecado. El proverbista dice en capítulo 28, verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Amén. Tenemos un abogado. Amén. Alabanzas al Señor. Ya para terminar, hermanos, tenemos un abogado muy bueno. Cuando Dios nos mira, no nos mira a nosotros. Cuando Dios lo ve a usted, hermano David, no lo ve a usted, ve a Cristo en usted. Gloria al nombre de Jesús. Ve ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Por eso Juan escribe y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 2 al 6. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Amén. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Póngase sobre sus pies, por favor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos fallado, hermanos? ¿Cuántos errores hemos cometido? Pero vamos ante su presencia y Él nos perdona, nos restaura. Pero, hermano, cuidado, cuida tu salvación. Interesémonos por lo que nos interesa a nosotros.
El desánimo entra, no mira a nadie, hermano. ¿Usted sabe cuántas veces me he sentido yo desanimado? ¿Usted sabe cuántas veces me he sentido yo diciéndole, Señor, ya no puedo más? Y no